mucha importancia para el país. Así que, Verónica, por favor, constate el quórum. Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, señor presidente, señores asambleístas, autoridades invitadas. Siendo las 10:11, esta secretaría procede a tomar lista a fin de constatar quórum y dar inicio a la sesión número AN CESADAP 2019-2021 051 del Pleno de la Comisión Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero de la Asamblea Nacional. Asambleísta Lenín Plaza. Presente. Asambleísta Tangi Vera. Presente. Buenos días, compañeros. Asambleísta Marcia Arregui. Asambleísta Carlos Berman. Señor presidente, señores asambleístas, informo que el asambleísta Carlos Berman está conectado, pero al parecer tiene problemas de audio. Continúe y al final vuelve a tomar la lista. Asambleísta Juan Bustamante. Asambleísta Liuba Cuesta. Buenos días con todos, buenos días Benito, bendiciones. Gracias, asambleísta. Presente. Asambleísta Verónica Guevara. Presente. Gracias, asambleísta. Asambleísta Boris Estupiñán. No es el bonito, anda a decir, anda haciendo campaña también. Un minutito, por favor, señor presidente, para apagar los micrófonos de los asambleístas. Muchas gracias. Asambleísta Boris Estupiñán no se encuentra conectado. Asambleísta Mauricio Proaño. Presente. Gracias, asambleísta. Asambleísta Diana Saltos. Buenos días con todos. Presente, Bertito. Gracias, asambleísta. Asambleísta Mercedes Serrano. Presente, Berito. Buenos días. Gracias, asambleísta. Asambleísta Carlos Berman. Está conectado. Señor presidente, con ese particular del asambleísta Carlos Berman, informar que tenemos quórum reglamentario requerido para instalar la sesión. Asimismo, informarles a todos los presentes que se encuentran conectados y damos la bienvenida a las siguientes autoridades. Abogado Andrés Arens, viceministro de Acuacultura y Pesca, señor Bernardo Hidalgo, subsecretario de Recursos Pesqueros, el contraalmirante Lenín Sánchez, director nacional de los espacios acuáticos, y la señora abogada María Alejandra Muñoz, directora general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, se conectará el momento en que le toque su intervención en razón de que está conectada en otra videoconferencia también. Ha solicitado gentilmente que se le conceda esa posibilidad de conectarse después. Señor presidente, señores asambleístas, eso es lo que puedo informar hasta el momento. Muy bien, Verónica, por favor, vamos con el orden del día. El orden del día, de acuerdo a la convocatoria, es el siguiente. 1. En relación al decomiso realizado por las autoridades de Hong Kong de 26 toneladas de aletas de tiburón provenientes presuntamente de Ecuador, recibir a las siguientes autoridades. Abogado Andrés Arens Hidalgo, viceministro de Acuacultura y Pesca, contraalmirante Lenín Sánchez Miño, director nacional de los espacios acuáticos, abogada María Alejandra Muñoz Seminario, directora general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, para que en el ámbito de sus competencias informen lo siguiente. Acciones inmediatas ejecutadas por la cartera de Estado que representan para determinar los factores que incidieron en el decomiso de aletas de tiburón por parte de la autoridad aduanera de Hong Kong. Medidas adoptadas y control realizado para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente que en el ámbito de sus competencias pudieran aplicar. Y acciones planificadas y ejecutadas para combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.
Hasta ahí el orden del día, señor presidente. Adicionalmente, informar que no hemos recibido solicitudes para modificar el orden del día. Muy bien, gracias, Verónica. Ha ingresado también, se ha conectado el asambleísta Boris Estupiñán y, como hemos dicho, también está con nosotros el asambleísta Carlos Berman. Vamos a dar la palabra entonces a las autoridades que han sido convocadas. Les pedimos, por favor, no extenderse más allá de 20 minutos. Después, los asambleístas tendrán la oportunidad de hacer sus preguntas y vendrán también las respuestas de las autoridades convocadas o comparecientes. Así que, Verónica Cárdenas, empezamos con nuestro primer invitado de esta sesión. Enseguida, señor presidente, el primer invitado es el abogado Andrés Aren, viceministro de Acuacultura y Pesca. Abogado Andrés Aren, bienvenidos a esta sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Tiene usted la palabra para el tema que le hemos convocado. Adelante. Muchísimas gracias, señor presidente, señores asambleístas, compañeros del Ejecutivo, contraalmirante Lenín Sánchez, director nacional de Espacios Acuáticos. Con gusto he recibido tanto de esta comisión como de la Comisión de Soberanía Alimentaria, de Biodiversidad, perdón, que tenemos con el Viceministerio ahora en la tarde, para conversar de este tema, sobre las acciones que ya se han tomado y también conversar sobre esta temática tan interesante de la pesquería ecuatoriana. En el oficio de convocatoria que nos enviaron, nos solicitan que informemos las acciones inmediatas tomado el Ministerio para determinar los factores que incidieron en el decomiso de este cargamento. Nosotros tomamos conocimiento de esta novedad el día miércoles 6 de mayo e inmediatamente comenzamos a recabar toda la información que había disponible en prensa. La información de las notas de prensa es información obviamente no oficial. Sin embargo, nos sirvió para poder justamente hacer los requerimientos de información oficial a través de la Cancillería. Y eso fue lo que hizo el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Pidió oficialmente a la Cancillería y yo me comuniqué personalmente con el embajador Carlos Larrea, el embajador de Ecuador en China, para que tomara contacto con las autoridades de Hong Kong y pidiera la información oficial sobre este evento, sobre el decomiso, sobre quiénes son los presuntos exportadores, cuál había sido la línea naviera que había transportado este producto. Para nosotros, a su vez, con esta información oficial, una vez que la tengamos disponible, poder tirar de ese hilo y poder hacer el ejercicio de trazabilidad de estos recursos pesqueros. Ahora, ¿por qué hablo de un ejercicio de trazabilidad? Como ustedes saben, en la recientemente aprobada Ley de Pesca, en el artículo 152, está prohibida la pesca objetivo de elasmobranquios, entre los cuales se incluyen los tiburones. Sin embargo, no está prohibida su pesca incidental. La pesca incidental, sobre todo en actividades de pesca artesanal de tiburones, es imposible de evitar, sobre todo en artes de pesca que tengan anzuelos o redes de enmalle. Es muy difícil evitar el capturar tiburones. Técnicamente es imposible elaborar una prohibición de esto, porque más allá de que la ley pueda decir que está prohibido capturarlos, la actividad, la experiencia ya en la actividad nos da como resultado que los muerden los anzuelos y se enmallan en las redes. En el 2004 se emitió un decreto ejecutivo por parte de Gutiérrez donde prohibió la exportación y comercialización de tiburones. En el 2007, el presidente Rafael Correa emitió un decreto ejecutivo donde permitía la comercialización y exportación, donde se revisó esta prohibición y se permitió la comercialización y exportación de tiburones.
Este acuerdo ministerial establece que no se puede realizar aleteo en el mar, es decir, que el aleteo, el corte de las aletas debe ser realizado en tierra. Y el cuerpo del tiburón no puede ser descartado, es decir, debe ser consumido. Las aletas tienen este valor comercial en ciertos mercados, sobre todo en mercados asiáticos. Tienen mayor valor comercial que el de la carne del tiburón. Y el cuerpo del tiburón se consume sobre todo en la sierra como una proteína de alto valor nutricional y de muy bajo precio. Estamos hablando de $1.80, entre $1.50 y $1.80 la de carne de tiburón, que si uno lo compara con otros pescados como la corvina, el dorado, el robalo, e inclusive bentopelágicos o demersales como el morenillo, la corbata, la carita o el pámpano, que son más populares, inclusive el tiburón llega a ser más barato que estas proteínas. Entonces, en los mercados de la sierra se consume muchísimo por desconocimiento en general, no solo de la población en la sierra. Se tiende a confundir a esta carne de tiburón con carne de corvina por sus cualidades, es bastante similar. Quizás ya los más conocedores podrían diferenciarla, pero es una que consume mucho y que aporta a la soberanía alimentaria del Ecuador. Y como decía, es imposible impedir su captura incidental, porque tenemos, por ejemplo, la pesca de palangre con long line, que es una línea que se pone en el mar, que tiene como una cortina de anzuelos. Es una pesca bastante artesanal y de bastante volumen de captura. En estos anzuelos, al recoger estos anzuelos de forma manual, porque así se recogen, pues el pescador no sabe qué es lo que ha picado el anzuelo, y en esta pesquería suelen ser muy comunes las capturas de tiburones. Ahora, yo quisiera señalar que nosotros vamos a hacer el ejercicio de trazabilidad cuando tengamos la información completa. Puedo mostrar lo que ya como ministerio hemos venido tabulando. Nos hemos comunicado muy estrechamente con las otras autoridades de control, como la DIRNEA a través de Capitanías de Puerto, con el Ministerio de Ambiente, porque como bien lo decía el asambleísta Bergman antes de que inicie la sesión, ellos son el punto focal de la convención CITES. También nos hemos comunicado con la Secretaría Nacional de Aduana, que ha hecho un muy buen trabajo en la recopilación de información y en el establecimiento de las exportaciones que se han realizado. Y nosotros, por nuestra parte, como decía, el 2007 se abrió la pesquería de tiburón por parte del presidente Correa a finales del año 2007, y en el 2008 la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, con colaboración de cooperación internacional de algunas ONGs como WWF y Conservación Internacional, estableció lo que en la Subsecretaría de Pesca nosotros llamamos el Plan Nacional del Tiburón. Este Plan Nacional del Tiburón, que está vigente desde el 2008, nos sirve a nosotros para monitorear la captura de todos los tiburones y elasmobranquios en el perfil costero ecuatoriano. Nos permite determinar las tallas de los mismos y nos permite determinar el estado de los stocks, de las poblaciones de estas especies. En este caso, en particular, la información que ha llegado a través de notas, que aún no tenemos la información oficial de Hong Kong, establece que se ha capturado, se ha decomisado básicamente 3 especies de tiburones, las cuales presumiblemente serían especies CITES, ubicadas en el apéndice 2. Esto igual lo puede ampliar el Ministerio de Ambiente, pero estas especies, como lo conversábamos con Ambiente cuando hicimos la ley de pesca, especies, a pesar de estar consideradas como amenazadas, está permitida su comercialización. Y en Ecuador estuvo vigente el DEN, que es el documento que permite la comercialización de estas especies, hasta marzo de este año. Por lo que si se presume que esta exportación fue realizada
a finales del 2019, se presumiría que esta exportación fue realizada con un ente. Nosotros tenemos cierta información que me gustaría compartir con ustedes para un poco ponernos en contexto, no sin antes mencionar lo que hace la subsecretaría a través del Plan Tiburón. ¿En qué consiste el Plan Tiburón? Pues bien, toda persona que quiere comercializar productos pesqueros, como ustedes saben, necesita un acuerdo ministerial que permita el ejercicio de la actividad. Entonces, para este acuerdo ministerial se cumplen un sinnúmero de requisitos, las personas solicitan la autorización del ejercicio de la actividad y la subsecretaría lo otorga si se cumplen estos requisitos. Una vez que la persona, el exportador, comercializador o pescador tiene su acuerdo ministerial para realizar la actividad, obtiene el token que sirve tanto para Ecuapaz como para la UE, la ventanilla única. El formulario que se llena en la UE determina la especie, presentación y cantidad o volumen de lo que se está exportando. Si es que el producto que se va a exportar es tiburón, los requisitos que pide este formulario son la factura, el packing list, o sea, la lista de empaque, que incluye las guías de movilización de pesca incidental, porque los inspectores de control, cuando se realizan capturas de pesca incidental de tiburones, emiten una guía de movilización de esta pesca incidental de tiburones. Con este informe que se ingresa a la ventanilla única, la UE, la Dirección de Políticas Pesqueras y Acuícolas realiza un informe. ¿Qué contiene este informe? Contiene la revisión de las guías, donde se hace un control desde origen, se revisan los certificados de monitoreo, se revisa que está la embarcación que pescó incidentalmente estos tiburones, se revisa si esta embarcación tiene un permiso vigente a la época, para determinar si es que es pesca ilegal o no es pesca ilegal. Si es que hay inconsistencias en la información que ingresaron a la nosotros encontramos en las guías de movilización y los certificados de monitoreo, se emite un oficio de subsanación. Si es que no se puede subsanar, el trámite finaliza ahí. Si es que lo subsanan, la Dirección de Políticas Pesqueras y Acuícolas emite un informe que va a la Dirección de Control Pesquero de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros. La Dirección de Control Pesquero hace también un macheo, hace una comparación de la información del informe de la Dirección de Políticas con la información que está en la BUE. La Dirección de Control Pesquero, junto con el personal del Plan Nacional del Tiburón, porque la subsecretaría tiene personal dedicado exclusivamente a este menester, hacen una inspección física de la carga que se pretende exportar. Realmente esto se exporta en sacos. Las aletas de tiburón se exportan o las tienen almacenadas en sacos, hace un muestreo la Dirección de Control Pesquero con el personal del Plan Tiburón, hace un muestreo de los juegos de aletas, verifica los pesos de las mismas y hace un informe. El muestreo va de entre el 30 y el 50% dependiendo del volumen que se vaya a exportar. La Dirección de Control Pesquero se envía a la Dirección de Pesca Industrial, la cual se emite una orden de pago. Hay una tasa de $1 por kilo. Este $1 por kilo se paga, habilita a que el subsecretario de Recursos Pesqueros ponga la autorización para la exportación. Termina las labores de la Dirección de Control Pesquero, Dirección de Pesca Industrial y Dirección de Políticas Pesqueras de la subsecretaría e inicia el recién ahí en SENAE. Entonces, el control documental y el control en campo de las descargas de pesca incidental de tiburón están minuciosamente controladas, valga la redundancia. Hay un seguimiento de esta trazabilidad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Nosotros tenemos bastante claro cuál es el universo de pesca incidental de tiburón, pero lo que también tenemos claro y que lo tienen claro ustedes porque han estado involucrados en la redacción es que el control del 100% de las descargas en el perfil costero ecuatoriano hoy en día
es muy complejo de realizarlo, por lo que es imposible tapar el sol con un dedo, y sabemos que existen actividades de pesca ilegal, para lo cual estamos trabajando muy duro. Desde la emisión de la ley hemos hecho grandes esfuerzos y hemos tenido grandes resultados en temas de control pesquero y lucha contra la pesca ilegal, y esperamos que esto siga así con la ejecución del proyecto de inversión que tenemos planeado, aumentar el control y reducir la incidencia de pesca ilegal. Ahora, si me permiten, voy a hacer compartir mi pantalla para un poco... No sé si me podrían confirmar si ya ven mi pantalla. Sí la vemos, Andrés, sí la vemos. Gracias, presidente. Bueno, aquí están, en el año 2018, estas son las especies de tiburón que se capturaron según las guías de movilización de pesca incidental. Este es el número de individuos. Como vemos, este fue el total de individuos de pesca incidental capturados en el año de 2018. Para hacerlo un poco más visual, hay un pie chart donde se ejemplifica o se dimensiona de mejor manera. Como vemos, la mayoría de las capturas son de tiburón azul, que no es una especie que se encuentra en CITES. El tiburón rabo bueno y el tiburón mico, que son las dos especies, parte de las especies que se dice a través de notas de prensa que son las que constan en el decomiso, son las otras dos especies que se capturan en bastante número en ese año, en el año 2018. Ahora, en el año 2018 se cobraba una tasa para descargar o para obtener la guía de movilización de pesca incidental de tiburón. En el año 2018, los pescadores artesanales debían pagar $1 por tiburón. Esta tasa era una tasa que no representaba ningún ingreso importante para el Estado. Más bien lo que hacía era fomentar la falsa declaración en las descargas, y nos dimos cuenta, yo ingresé a la subsecretaría en el año 2018, y en una reunión de equipo nos dimos cuenta que había muchísima gente que, para no pagar ese $1, que aunque resulta había mucha gente que por evitar ese pago de ese $1 no declaraba las descargas de los tiburones. Entonces, a finales del 2018 se eliminó esa tasa. Y vamos a ver la realidad. En el año 2018 tenemos 53.000 individuos descargados como pesca incidental, y la realidad, que es lo que nosotros creemos que pasa en Ecuador, es la del año 2019. En el año 2019, estos fueron los números. Como vemos, hay un salto importantísimo en las cantidades, en los números de individuos pescados de tiburón, un total de 217.000 individuos, de los cuales sigue siendo el tiburón azul el que es en mayor volumen se captura, en mayor número de individuos se captura, seguido por el rabo bueno y el mico, que son el Pelagicus y el Falciformis, de los que están en las notas de prensa que supuestamente tendrían que en este decomiso. Esto un poco para dimensionar el número de individuos que tenemos, que se capturan en Ecuador. Como bien decía, esto es pesca incidental, lo que podría significar que el volumen de aletas que se ha encontrado en este decomiso no es de la realidad. Si estamos hablando de 217.000 tiburones capturados, a promedio entre 4 y 6 juegos de aletas por tiburón, fácilmente con las capturas de un mes podríamos completar el cargamento de aletas que fue encontrado en Hong Kong. Además de esto, tenemos que recordar que las aletas se secan, se deshidratan para ser exportadas, se exportan como carne seca. Entonces hay centros de acopio, gente que compra, acapara estas aletas, las seca de manera bastante rudimentaria y artesanal.
las terrazas de sus casas, en grandes extensiones o en pamperas, y luego desembarques de aletas, por lo que bien podría también ser el resultado de varios meses de acumulación o acaparamiento de estas aletas. Ahora, voy a presentarles también información que hemos recabado del Plan Tiburón. En el Plan Tiburón que tenemos nosotros registrados en la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, tenemos no sé si lo ven bien. Yo lo veo bien, Andrés. Adelante. Ya, perfecto. Bien. El detalle de exportaciones anuales de tiburón por tipo de producto son aletas en estado seco, tiburón entero congelado y carne o filete congelado. Las aletas en estado seco, que sería el producto que se ha encontrado, estos son las toneladas exportadas registradas en el Plan Anual Tiburón. Ahora, estas son las toneladas del trámite que nosotros hacemos, del trámite que describí hace breves momentos, que nosotros hacemos en la Subsecretaría de Recursos Pesqueros. Es decir, nosotros tenemos esta información registrada hasta el momento que esto pasa a SENAE. SENAE, nosotros hemos comparado nuestra información con SENAE, y SENAE tiene valores distintos, supongo los van a enseñar o tratarlo con ellos, pero los valores de exportaciones reales, quien puede dar la estadística de exportación de productos de aletas de tiburón o de carne seca de pescado es SENAE, porque ellos son la autoridad competente. Nosotros lo que podemos hacer es decir qué es lo que salió en trámite de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, porque el trámite puede pararse por cualquier motivo, porque el comprador que iba a recibir esta mercadería se arrepintió, porque no tuvo los requisitos para terminar su exportación la persona que realizó la actividad en la subsecretaría, porque muchas veces a nosotros nos piden devolución de las tasas que se pagan porque no se fue el cargamento a destino. Entonces, si vemos el año que nos debería importar bastante es el año 2019, porque presumiblemente la carga salió a finales del año pasado y llegó en Hong Kong. El total en el año 2019 es 1.000 toneladas, de las cuales casi 119 toneladas son de aletas en estado seco. El detalle de las exportaciones de aletas secas de tiburón por especie es el que se ve aquí, donde se encuentran entre las especies las que se encontraron en el decomiso en Hong Kong. Así que coincidiría con el registro que tenemos, y nosotros tenemos registrada una exportación en el año 2019 a Hong Kong de apenas 12 toneladas de aletas secas de tiburón, que entendemos parte de esta exportación ni siquiera se terminó de realizar porque hubo un rompimiento de contrato entre el comprador de las aletas y el exportador nos pidió a nosotros la devolución de las tasas y estamos aún en ese trámite de devolución de tasas. Nuestro mayor comprador es Perú, porque Perú hace centro de acopio de la región y exporta muchísimo a Asia por los beneficios que tiene por el tratado de libre comercio que mantiene con gran parte de los países del continente. Esa es la data que nosotros tenemos. Yo obviamente voy a presentar a la comisión por escrito esta información y mucho más al detalle para que pueda ser analizada por ustedes. En todo caso, en la nueva ley de pesca está bastante bien determinado cuál es la infracción que pudiera haberse cometido. Sin embargo, como estamos hablando de un embarque que se realizó presumiblemente a finales del año pasado, no podríamos aplicar la ley de pesca porque la ley de pesca está vigente recién a partir de su promulgación el 21 de abril, su publicación en el registro oficial. Por lo que tendríamos que aplicar la ley de pesca anterior, que sabemos que tiene multas que no son disuasorias. Entonces, esto ha sido también parte de las conversaciones que hemos tenido interinstitucionales con SENAE, Medio Ambiente,
Fiscalía y con la Dirección de Capitanías de Puerto, porque para nosotros es importante que si se determina, con la información que nos haga llegar a Hong Kong, llegamos a determinar que esto sí fue producto de pesca ilegal, que estos sí son especies que debieron haber sido autorizadas por estar en el apéndice 2 de CITES, que no se obtuvo las guías de monitoreo, por ende es pesca ilegal, que no se obtuvo la autorización CITES, por ende habría una infracción de tipo medioambiental. Podría haber inclusive, dependiendo de las especies que se cuente dentro de este cargamento, podría haber incluso un delito ambiental. Lo que hemos conversado, que tenemos que hacer interinstitucionalmente, es determinar con claridad cuál es la infracción y quién la va a sancionar. Porque si nosotros, por ejemplo, sancionamos por pesca ilegal y lo hacemos con la ley anterior, la infracción va a ser poco disuasiva. En cambio, medio ambiente o inclusive fiscalía por el delito ambiental tiene una capacidad de sanción bastante mayor en comparación con nuestra ley anterior. Entonces, como sabemos, es un compromiso del país, es un compromiso de la Asamblea al aprobar la ley como se aprobó, es un compromiso del Ejecutivo también la lucha contra la pesca ilegal, por lo que a nosotros, en caso de determinar que esto se trata de pesca ilegal, lo que nos interesa es que se sancione con la mayor rigidez posible a quienes hayan cometido estos actos. Esto en cuanto a lo que hemos hecho históricamente como subsecretaría. Ya les conté lo del plan Tiburón, les he contado lo que hemos hecho desde que nos enteramos del caso. Ahora les voy a contar lo que estamos haciendo. Nosotros nos enteramos de esto el miércoles 6. La nota de prensa la recibimos el miércoles 6. Nosotros desde la semana anterior veníamos trabajando con un comité científico para conformar un comité científico sobre tiburón, para que intervenga en el plan Tiburón. Porque estábamos viendo que las capturas incidentales han aumentado significativamente del 2018 al 2019. Esto primero sabemos porque ya no se paga la tasa, entonces la gente ya no evade la obligación de declararlo. Pero también tenemos este salto de casi 4 veces el número de capturas. Entonces, nosotros estamos en planes de conformar el comité científico para poder realizar un ordenamiento pesquero adecuado sobre estas capturas incidentales, porque si se están capturando en ese volumen, serían capturas incidentales primarias. Las capturas incidentales primarias deben tener el mismo tratamiento que las capturas objetivo, es decir, si pesca la pesquería de palangre o la pesquería de nodriza, son peces pelágicos grandes, pero la incidentalidad del tiburón es una incidentalidad primaria en esa pesquería debemos tratar al tiburón como pesca objetivo, controlar los stocks, controlar el número de especies que se pueden capturar de manera incidental, controlarlo por especie. Porque una cosa es el tiburón azul, del cual hay poblaciones saludables, y otra cosa distinta son los tiburones martillos, por ejemplo, que este año ya fueron incluidos en las CITES como especie amenazada. Entonces, sin querer adelantarme, les digo que por lo menos personalmente, como un apasionado de las especies marinas y sobre todo de los tiburones, sabemos el valor turístico que pueden llegar a tener, sabemos la importancia medioambiental que tienen en el ecosistema como depredadores, como líderes de la cadena alimenticia, cómo controlan ellos las poblaciones de peces y evitan la superpoblación de ciertas especies de peces y mantienen el equilibrio en los mares. Sabemos que es importantísimo ordenar esta pesquería y estamos justamente conformando este comité científico del Plan Nacional del Tiburón, que es el Plan Nacional del Tiburón más antiguo y que más veces se ha actualizado. De hecho, nosotros a comienzos de este año actualizamos el Plan Nacional del Tiburón para endurecer los controles. Como ven, es un trámite largo el que se debe hacer en la subsecretaría para poder exportar legalmente tiburones en cualquier presentación, como carne, filete, tiburón entero o aletas de tiburón. Nuestra intención, como lo decía, es esa,
mejorar la información científica, no solo del INP, sino con cooperación internacional, tener un comité científico de alto valor académico, donde están involucrados inclusive expertos internacionales, líderes en estos temas. Vamos a implementar inclusive dispositivos disuasivos o dispositivos que ahuyentan a los tiburones en los artes de pesca para que los tiburones no caigan en el mismo número dentro de las redes, o no se enmallen o no piquen los anzuelos con la misma frecuencia, y así reducir las cargas. Por otro lado, lo que estábamos planeando era con el Ministerio de Turismo, que también juega un papel crucial y trascendental en este tema, hacer una campaña de educación a los consumidores de tiburón, de la carne de tiburón. Esto para nosotros es importante porque yo creo que mucha gente en la sierra no sabe que cuando compra corvina o supuestamente corvina está realmente consumiendo tiburón. Entonces, para nosotros es importante hacer una campaña de concientización de qué es lo que está pasando y ejemplificar también el valor turístico que tienen los tiburones. Como lo conversábamos cuando construíamos la ley, el valor para el Ministerio de Ambiente de un tiburón zorro puede llegar a $400.000, porque es todo el turismo alrededor de un especie. Un tiburón zorro para la pesca o el valor pesquero para el comerciante pesquero no llega pues ni de cerca a los $1.000. La diferencia es bastante grande. Tenemos un reto en ese tema, en educar a la población y al consumidor en el tema de consumo de pescado, llevar a estos mercados proteínas de igual valor nutricional, de igual abundancia, pero muchísimo más barata de la que estamos llevando hoy en día. Para esto sirve lo que hemos hecho dentro de la ley de pesca, porque hemos establecido que solamente se puede reducir harina a la pesca que no sea para consumo humano directo. Esto es muy importante porque los recursos que se estaban reduciendo ahora van a poder llegar a estos mercados en mayor número y alimentar y garantizar la soberanía alimentaria, porque esto también es muy importante. No podemos olvidarnos que hay gente en la sierra que está consumiendo en gran cantidad proteína de estos elasmobranquios. Entonces, eso es lo que podría comentarles yo por lo pronto. Hasta que no tengamos la información definitiva y oficial del gobierno de Hong Kong, nosotros no podemos iniciar expedientes administrativos pesqueros, a pesar de que ya tenemos información bastante completa de lo que hemos recabado interinstitucionalmente con SENAE, con el Ministerio de Ambiente y con la DIRNEA. Nosotros necesitamos la información oficial que ya sabemos la ha solicitado Cancillería, que ya sabemos, pero los protocolos deben cumplirse en temas políticos con China y con Hong Kong. Hay un protocolo que debe cumplirse, se recibirá la información oficial y desde ahí, con esa información oficial de quién fue el exportador de esa mercadería, podremos ir jalando el hilo hacia atrás de la trazabilidad. Si encontramos que es una persona que no tiene autorización o acuerdo ministerial para comercializar, pues se sancionará. Si encontramos que las especies son especies provenientes de actividades de pesca ilegal, se sancionará igualmente, pero siempre con coordinación interinstitucional, sabiendo que si es que hay una infracción de mayor grado o que puede ser sancionada con mayor gravedad en otra instancia administrativa, pues para no caer en sancionar 2 veces el mismo acto, tendremos que hacerlo muy coordinadamente con las otras instituciones. Hasta ahí, presidente, y a las órdenes para cualquier ampliación de la información que necesiten. Gracias, abogado Andrés Aren. Más adelante, cuando intervengan los asambleístas, tendrá la oportunidad de responder alguna pregunta que se le pueda hacer. Verónica Cárdenas, adelante. Señor presidente, señores asambleístas, la siguiente intervención está a cargo del señor contraalmirante Lenín Sánchez Miño, director nacional de los espacios acuáticos. Señor contraalmirante Lenín Sánchez Miño, le damos la palabra a usted. Bienvenido a nuestra sesión. Adelante. Buenos días, señor presidente de la comisión, señores asambleístas, estimado viceministro, diferentes autoridades
comparecientes a este llamado. Debo empezar saludándolos y esperando que con esfuerzo, fe y disciplina podamos vencer esta pandemia que tiene postrado al país y al planeta entero. Y es imperioso que mantengamos las normas de seguridad o de bioseguridad con máximo rigor. Quiero agradecer una vez más por la claridad de usted, Andrés. Realmente disfrutamos del comité de crisis y en los trabajos compartidos, pues, por su conocimiento del tópico y su capacidad didáctica de hacer que todo sea entendido. Yo, frente a lo que ha explicado nuestro viceministro, poco puedo agregar, y en lo que debo ser enfático es en que plenamente coincidimos en todo lo explicado por el señor viceministro en el documento que tiene su autoridad, señor presidente, ya en sus manos, en donde contesto con base a los temas que preguntan a la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, qué es lo que se ha realizado, y me remito a la versión histórica ya dada por el viceministro, para que todos dentro de los antecedentes tengamos un poco más claro el escenario. Es precioso que ustedes, que quienes hacen las leyes, estén plenamente al tanto de la situación. Y esta Parece que perdimos la señal con el contraalmirante Verónica, a ver si la recuperamos. Ahí está. Ya nos comunicamos, señor presidente, con el personal de la DIRNEA para solucionar el inconveniente. Unos minutos, por favor. Muy bien. Ahí estamos de vuelta. ¿Me copian ahora, por favor? Si yo le escucho, contraalmirante, adelante. Gracias. Entonces, continuando, decía que históricamente nos hizo ya el recuento el señor viceministro en el documento que usted lo tiene ya en su poder, señor presidente de la comisión. Insisto en aquello para que estemos claros acerca de los antecedentes que nos conducen a la ley actual vigente desde el 21 de abril, pero obviamente este proceso de la captura de aletas, pesca de tiburones y el corte de las aletas de tiburón debe o se presume haberse realizado en el año 19. Con la temática relacionada y dirigida hacia la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos y con base en toda la explicación que doy en el documento y que recoge prácticamente todo lo dicho por nuestro viceministro, hago saber a su autoridad, señor presidente, que respecto a ese punto es necesario considerar el procedimiento de aplicación de los dictámenes de extracción no perjudicial que están en vigencia y que son responsabilidad de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, en conjunto con el CITES, a través de un inspector sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres. Y en este caso, pues el que fuera representante de la provincia
del Ministerio del Ambiente, del Guayas, y que esté avalado por el Ministerio o por esa cartera de Estado. Y el procedimiento para la comercialización de aletas de tiburón está escrito claramente y exige que existan los certificados de monitoreo y control del desembarque de esa pesca, que también nos habló el viceministro. Es imposible poder controlar todos y cada uno de los puntos de desembarque. La subsecretaría, el ministerio el viceministerio de Acuicultura y Pesca hace todos los esfuerzos posibles. Hay carencia de recursos, hay carencia de inspectores para poder controlar estos sitios clandestinos de desembarque y las fábricas de procesamiento de pesca ilegal no declarada y no reglamentada, que más adelante hablaré del trabajo conjunto que hacemos varias instituciones relacionadas para controlar un poco mejor aquello. También tendrían que revisar la autorización para la exportación y el pago por concepto de las autorizaciones para la pesca incidental del recurso tiburón. Entonces, todas estas normativas, todas estas disposiciones están reguladas por las autoridades y entes competentes, y al respecto la Armada y la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos no tienen competencia alguna. Nuestro trabajo, que es afortunadamente muy estrecho por la coordinación que tenemos, la apertura que existe al momento con las autoridades del Ministerio de Comercio Exterior, Inversiones, Pesca, la subsecretaría, la aduana, podría yo decir con toda certeza, pues que nos permite dar la ayuda que precisan con la oportunidad del caso cuando así lo requieren. Y de esa forma, pues ejercemos el oficio de la protección de la soberanía de nuestro país, y una de ellas la soberanía alimentaria, pues cuando procedemos a hacer las inspecciones. Debo recalcar en este punto, señor presidente, que de manera permanente la Armada del Ecuador, a través de sus unidades de línea de combate, es decir, corbetas, fragatas, lanchas misileras, y el Cuerpo de Guardacostas, que es el brazo operativo armado de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, de manera permanente ejercemos este control en el área de nuestra jurisdicción y la zona económica exclusiva. Es decir, tenemos la facultad otorgada por el Estado como autoridad marítima para acercarnos a una embarcación, pedir sus documentos, verificar que estén en regla y verificar el trabajo que estuvieran haciendo si es que fuere de pesca. Y obviamente hago recuento a usted, señor presidente, el año 2018 fueron capturados varios barcos pesqueros que estuvieron infringiendo nuestras leyes y la normativa supranacional también, y fueron aprehendidos, fueron requisados, están en Galápagos y allí permanecen, pero quiero destacar el hecho de que nuestra vigilancia es permanente y nuestra intervención es con la oportunidad que lo requieren las autoridades competentes. En cuanto al primer tema. En cuanto al segundo tema, la competencia de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos está enmarcada en la seguridad de la vida en el mar, la seguridad de la navegación, y aquí quiero aprovechar esta comparecencia para que ustedes en la Asamblea, por favor, den el empuje necesario para que finalmente la Ley de Navegación y Seguridad sea aprobada, así como lo hicieron y aplaudimos aquello pues con la Ley de Navegación, que es muchísimo mejor, perdón, que la Ley de Pesca, que es mucho mejor que la que estaba en vigencia. Y entonces, siendo esas nuestras competencias, pues la seguridad de la vida en el mar, la seguridad de la navegación, la neutralización de actividades ilícitas en los espacios acuáticos y el control de la contaminación marina costera, no tenemos la competencia para el control acerca del manejo de las exportaciones. Todo el proceso que fue explicado por el viceministro y que hice énfasis en acerca de toda la puntualización de todos los requisitos que debe tener un envío que fuere legal de la pesca, cómo fue obtenida, su trazabilidad, su legitimidad, el trámite correspondiente cumplido, satisfecho para la Subsecretaría de Pesca, para la Secretaría de Aduanas, y que proceda a la exportación. Entonces, en respuesta a la inquietud planteada o el tema tocado en el segundo tema, está citado en el documento enviado a usted
todos los puntos que deben ser contemplados y destacar el hecho de que es necesario aclarar, ¿no?, que en el evento de la exportación de estas 26 toneladas de aletas de tiburón, estas competencias están atribuidas a la Subsecretaría de Recursos Pesqueros y al Servicio Nacional de Aduanas, y adicionalmente al Ministerio de Transportes y Obras Públicas, porque toda la administración del sistema portuario tiene la responsabilidad la Subsecretaría de Puertos, Transporte Marítimo y Fluvial, y se supone que el origen de salida es un puerto del Ecuador, de acuerdo a lo que presuntamente establecen las autoridades de Hong Kong, y ellos tendrían pues que confirmar, verificar, responder si es que todas las medidas de control fueron realizadas, cumplidas a cabalidad para el zarpe y envío de esta carga de aletas de tiburón. Y finalmente, con el tema 3, señor presidente, debo ponerle en conocimiento de que de manera permanente la Armada, a través de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, ha cumplido con su rol. Y ahora mucho más, tenemos un trabajo, podría decir yo, más acentuado, de una coordinación totalmente estrecha y abierta con el Ministerio de Comercio Exterior, el viceministro de Pesca, la subsecretaría de Pesca, aduanas, el sector pesquero privado, desde que se conforma el Comité de Crisis para el control de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, y por la tarjeta amarilla que tiene el país ante la Comunidad Europea. Ese trabajo que considero ha sido muy profesional y bien llevado a cabo, nos ha permitido que estemos un poco más estrechamente ligados, y de esa forma hago constar en el documento todo el plan establecido con las falencias que se detectaron y existen, y lo que está haciéndose de manera en este momento para la corrección de aquello y la consecución de mejores resultados para el país. Concluyendo pues de esa manera que las competencias de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos no contemplan el control de contenedores en puertos, lo que dificulta determinar con precisión los actores vinculados con esta pesca, si fuera no declarada y no reglamentada. Y estas son competencias de otras instituciones, como ya lo he mencionado. También que la aprobación de la Ley de Navegación, Gestión de Seguridad y Protección Marítima permitirá a nosotros que las actividades marítimas y fluviales en el ejercicio de soberanía y los derechos de soberanía en los espacios acuáticos sean mejor realizados, fortaleciendo la gobernanza del Estado. Estoy abierto para cualquier otra inquietud que tuviere, señor presidente, y de esa manera, pues, repito, consta en el documento enviado a su autoridad la explicación con toda la información cronológica y redundando explicativa para poder argumentar las respuestas que he presentado a su digna autoridad. Gracias, es todo de mi parte. Gracias a usted, contraalmirante Lenín Sánchez Niño. Más adelante, seguramente con la intervención de los asambleístas podrá ampliar un poco más si es que es necesario. Muy gentil. Verónica Cárdenas, adelante. Señor presidente, informar que ya se encuentra conectada la abogada María Alejandra Muñoz Seminario, directora general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Damos paso a su intervención, abogada. Buenos días, bienvenida. Bienvenida, señora directora, adelante. Buenos días, señor presidente. Por algún motivo no se ve mi cámara. Solamente segundos. A ver si Verónica le activa. Allí ya vamos a buscar una solución al problema. Señor presidente, está aquí la persona de tecnología. Si nos puede ayudar, por favor, activando el video de la señora María Alejandra. A ver si nos ayudan en eso para
continuar con esta comparecencia de nuestras autoridades. Desde acá está habilitado el micrófono, abogada. No sé si es que nos ayuda revisando en su computador. Estoy por favor. acá, sí, estoy acá. Tengo habilitado tanto el micrófono como el video, pero el video no logra proyectarse. Si les parece, dado que voy a hacer una breve presentación, señor presidente, continuamos con la presentación hasta que se vaya solucionando el problema. Va a presentar imágenes, ese sería Sí, el tema. Sí, Caterine Pérez está, aquí está, sobre esto. Ahí son sí. diapositivas. Sí, podemos Muy bien. entonces continuar. Si están las imágenes, muy gentil, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores asambleístas. Con relación a el requerimiento de información que estamos el día de hoy dando cumplimiento y poniendo en su conocimiento con relación a una denuncia que realmente la conocimos por medios de comunicación, mediante la cual habría existido de parte de la autoridad del puerto de destino de Hong Kong un hallazgo sobre aletas de tiburón. Me permito primero compartirles, vamos Caterina, la primera diapositiva por favor, cómo funciona, cómo la aduana ve el flujo de exportación para luego de conocer el flujo de control aduanero, poder revisar qué es lo que aparece dentro de nuestro sistema. Como ustedes conocen, desde el año 2012, la aduana tiene una plataforma denominada Equapass. Es la plataforma de transmisión en línea tanto de importaciones como de exportaciones. ¿Bien? ¿Qué ocurre dentro de la exportación de pescado seco y aletas de tiburón? Obviamente en lo que corresponda o lo que autorice la subsecretaría, ¿no? Lo primero que tiene que hacer un exportador es, en la ventanilla única ecuatoriana, que es el primer punto, obtener, si es que quiere exportar aletas de tiburón por pesca incidental, obtener la aprobación. Y es la Subsecretaría de Pesca la que autoriza el certificado CITES. Si no tiene el certificado CITES en la ventanilla única, no le va a ser posible transmitir su declaración de exportación en el Equapass. Es decir, la ventanilla única ecuatoriana es efectivamente la que, mediante la cual se obtiene el certificado CITES previo a una exportación. Cuando ya se obtiene el certificado CITES, al transmitir la declaración de exportación, debe asociar el declarante su certificado con la exportación de aletas de tiburón. En el caso de aletas de tiburón, que es la que tiene un requerimiento previo de certificado CITES. Luego de eso, al transmitir la declaración, de acuerdo al perfilamiento de riesgos del exportador, va a tener algún tipo de lo que se llama control. El control puede ser un control físico, abrir el contenedor, puede ser un control documental, revisar lo que está declarando, comparar y revisar en la ventanilla única si tiene toda la información, o puede ser un control automático. El perfil de riesgo es de un exportador sin un riesgo alto, o que usualmente hace ese tipo de exportaciones o una serie de consideraciones propias de la inteligencia aduanera, y en función de eso podría también exportar con un control automático, siendo que la aduana tiene hasta 5 años posteriores para poder controlar a posteriori. Luego de que ha hecho la transmisión de la declaración de exportación, luego de que ha cumplido el control de la aduana, se le da una salida autorizada, se embarca la mercancía y se transmite el documento o el manifiesto de la carga. ¿Bien? Un exportador tiene, de acuerdo a la normativa ecuatoriana, 30 días para regularizar su manifiesto. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, en el caso de banano, yo pretendo exportar una cantidad, a la hora de la exportación
si bien yo he declarado que voy a exportar una cantidad X, a la hora de la exportación puede haberse quedado un contenedor por temas logísticos o cualquier otra situación, y en ese caso tengo que corregir ese manifiesto y tengo hasta 30 días para corregir y decirle a la autoridad aduanera, lo que yo regularizo no son 100 toneladas, yo regularizo 80, siempre a la baja. ¿Bien? Y así funciona un proceso de exportación. En este caso me refiero al certificado CITES porque estamos hablando de aletas de tiburón, que son las que requieren certificado CITES. ¿Qué es lo que ocurre después de la denuncia? Vamos a la siguiente diapositiva, Caterine. Después de la denuncia, ¿qué es lo que hace la aduana? Lo primero que hace la aduana es revisar qué es lo que ha sido declarado de exportación de aleta de tiburón. Hemos tomado desde el año 2019 hasta el 2020 y particularmente qué ha sido declarado con salida a Hong Kong, si es que existiera, porque efectivamente la noticia no da detalles. La noticia habla de unos contenedores de aletas de tiburón presuntamente proveniente del Ecuador, sin hablar de absolutamente nada más. Nosotros como aduana no tenemos identificación ni de número de contenedor, ni de exportador, ni ningún otro detalle. Entonces, lo que nosotros hacemos es abrir nuestro sistema Ecuapaz. ¿Qué ocurrió durante el 2019? Hay 665 declaraciones de exportación de pescado seco, que no es lo mismo que aletas de tiburón, simplemente que dentro de este arancel, como un subarancel, que ya lo vamos a ver al lado derecho, está efectivamente el producto aletas de tiburón. Como pescado seco, se han exportado 6.6 millones de dólares, bien, mientras que en lo que va del 2020 han sido 168 documentos de exportación por 2.3 millones de dólares, bien. Solamente comparando 2019 versus 2020, enero-abril, tenemos de 1.830 millones a 2.310 millones. Es decir, hay un incremento este año de exportaciones de pescado seco por el 27%. Bien, los principales destinos son Perú, Estados Unidos, Hong Kong, que representa el 15%, y los demás que representan el 5%. Perú representa el 51%. Bien. Esto se refiere a pescado seco, salado, pescado ahumado e incluso cocido. Todas estas son las exportaciones en general. En cuanto al producto aletas de tiburón, permítanme solamente un segundo que veo en mi celular el detalle, porque aquí, aquí no logro ver con exactitud por la pantalla. Bien. En cuanto al producto aletas de tiburón, se han exportado desde que va del 2019 hasta la fecha, 4 millones, 4.920.000 dólares. Bien, a Perú, 4.550.000 y a Hong Kong, 370.000 dólares. Bien, cuando revisamos todas estas exportaciones, que equivalen ya regularizadas a 142 toneladas, por eso el viceministro Arens planteaba que ellos pueden registrar certificados por un poco más, pero nosotros como aduana tenemos la información de lo que ya se regularizó, es decir, lo que realmente salió del Ecuador registrado. Estas 142 toneladas, en todos los casos que ustedes ven aquí, tienen su certificado CITES. Por tal motivo, lo que se denuncia o lo que se conoce requiere, para poder llegar a una verdadera investigación, requiere una información que ya se ha solicitado a la aduana de Hong Kong relacionada con números de contenedores, manifiesto de carga, nombre del consignatario, que nos permita conocer si es que el consignatario, perdón, si es que el exportador realmente está dentro de este grupo, y conocer las razones por las cuales esas aletas de tiburón han sido incautadas en Hong Kong, porque no conocemos las razones de su incautación. No tenemos realmente información. La aduana de Hong Kong no la ha dado. ¿Bien? O si es que podemos encontrar que quien consignó esa carga, que quien envió esa carga, lo hizo declarando falsamente a la aduana del Ecuador. Y dependiendo de esa información, podremos determinar
qué tipo de control tuvo, qué autoridades hicieron las inspecciones, si realmente lo que había dentro tiene fotografías de respaldo o no. Pero mientras la aduana de Hong Kong no nos dé esa información, todo lo demás sería especulación. Por tanto, lo que nosotros podemos ver hoy en el sistema es que hay desde el año 2019 6.6 millones y en lo que va del año 2020 2.3 millones de dólares declarados como pescado seco. Ahora, como aletas de tiburón hay 142 toneladas que están perfectamente atadas o cruzadas con la información que nos da la Subsecretaría de Pesca de los certificados CITES autorizados y que todo lo que se ha declarado como aleta de tiburón con destino a Perú y a Hong Kong cuenta con su certificado CITES. Por tanto, lo que también quiero compartirles, señoras asambleístas, señor presidente, es que la información ha sido solicitada a través de Cancillería, siendo que el Ecuador no tiene un convenio con la autoridad aduanera de Hong Kong para poder tener en línea la información de cruce la información de cruces entre aduanas, como sí tenemos con otras aduanas del mundo. No con todas las aduanas se llega a estos acuerdos. Entonces, en la aduana de Hong Kong, como no tenemos acuerdo de cruce de información inmediato, hay que pedirlo por Cancillería, ya ha sido solicitado y así también lo hemos solicitado por la Organización Mundial de Aduanas para que nos puedan dar la información que nos permitan identificar si esos contenedores engañaron a la autoridad aduanera o si esos contenedores llegaron porque tenían un puerto distinto de destino y llegaron al destino Hong Kong, o si ese tipo de contenedores realmente pertenece, no pertenece, se alteró o no se alteró su manifiesto, o el sinnúmero de posibles escenarios de una denuncia como esa, ¿no? No tenemos información. Y luego otra información que hemos solicitado es la razón de su incautación en Hong Kong, la verdadera razón, la que cuente en la normativa. No todos los hallazgos o incautaciones tienen necesariamente que ver con problemas en el país de origen. Mucho también tiene que ver con restricciones en el país de destino. En todo caso, esa exportación al día de hoy no le tenemos mayor identificación y la aduana lo que puede hoy transmitir a esta comisión es lo que tenemos y también las acciones que hemos tomado para que nos puedan dar la información que nos permitan realmente hacer la investigación correspondiente, señor presidente. Gracias, señora directora. Creemos que hemos finalizado las intervenciones de las autoridades que hemos invitado para comparecer en esta sesión. Vamos a empezar con los asambleístas que requieran intervenir. Después le daremos la palabra otra vez a las autoridades para las preguntas que puedan salir de estas intervenciones. Un primer pedido de palabra nos ha venido del asambleísta Carlos Berman. Asambleísta Carlos Berman, muy buenos días, les saludamos y le damos la palabra. Adelante. Gracias, señor presidente, compañeros legisladores. Agradecerle la presencia de los invitados a esta sesión en calidad de viceministro de Pesca, al abogado Andrés Aren, en calidad de directora de SENAE, a la abogada María Alejandra Muñoz y al contraalmirante Lenín Sánchez. Básicamente sí es preocupante cuando sabemos nosotros de que en el Ecuador se combate, y más aún hoy día que le hemos entregado al Ecuador una nueva ley de pesca, nuestros pronunciamientos, nuestros enunciados están el combate a la pesca ilegal. Lo raro es, señor presidente y compañeros legisladores, es sabido de información que hemos podido ocultar, que el Ecuador anualmente, incidentalmente, captura alrededor de entre 20 y máximo 25 toneladas al año. Y resulta que de la noticia, la información, la denuncia, porque todavía no tenemos claro, es que se ha capturado 26 toneladas, es decir, mucho más de lo que se puede acumular en un año. Por lo tanto, el señor viceministro, a través de la Subsecretaría de Pesca, debería informar con lujo de detalle e ir inclusive a una investigación mucho más allá, ir al 2017, 2018, 2019 para tener una información real, porque ellos tienen georreferenciado todo la información en cuestión de esta especie. Y otra cosa que me llama la atención, y debo declararme no conocedor de la materia,
pero primera vez que escucho yo la palabra pesca seca. En el ámbito pesquero es la primera vez que escucho, y más aún cuando el Ecuador es un referente a nivel mundial en las actividades pesqueras. Lo que también es cierto, presidente, y se nos escapó a nosotros, era que debería haber estado convocado el Ministerio de Ambiente, porque el administrador del CITE es el Ministerio de Ambiente. Porque si hacemos un cronograma, si bien es cierto, la Subsecretaría de Pesca entrega el certificado de pesca técnicamente, es un certificado, pero quien da realmente el aval para poder realizar una exportación es el CITE, que es el Ministerio de Ambiente. Lo raro, y también serían dos, esta primera parte de la pregunta va directamente al viceministro. La segunda es preguntarle a la directora nacional del SENAE si hicieron ellos la verificación en físico o simplemente le hicieron en documental, porque es fundamental, más aún, reitero, cuando sabemos que el Perú era en Sudamérica uno de los países que normalmente exportaba aletas de tiburón, y con tanto hoy día contra el del ambiente, ya en Perú bajó realmente y ya prácticamente es muy pocas las exportaciones. Y es sabido, quienes están aquí presentes, porque están dentro de la información, que las navieras ecuatorianas, por no decir, no quieren llevar ninguna, pero casi nunca quieren llevar aletas de tiburón por las prohibiciones que hay a nivel del mundo y sobre todo por el tema del Ecuador. Entonces sí nos llama la atención todos estos temas, y desde luego hay que exigir a la Cancillería que pida la información global a Hong Kong para tener una realidad exacta del tema. Reitero, hoy día que el Ecuador es un referente en todas las actividades pesqueras a nivel del mundo, ha habido mucha expectativa porque se trata de una ley de pesca y acuicultura. Coincidencialmente el Ecuador es referente en ambas actividades. El mundo como ha estado pendiente de la aprobación de esta ley. Justo aprobamos esta ley y a renglón seguido sale esta información que dice de los controles que deberíamos tener en el país, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, presidente, hay que ir hasta las últimas consecuencias para tener información exacta quiénes realmente son, y adicionalmente, como yo decía, la Subsecretaría de Pesca y como el Viceministerio tiene información real de estas capturas incidentales que ha habido, que tienen ellos referenciado, para ir hasta el último eslabón de esta pesca que en el Ecuador es totalmente ilegal. Es lo que yo quería en principio, no sé si se me escapa algo. Y reitero, la información tiene a través de los certificados la Subsecretaría de Pesca para ir llevar. Y yo sí le pido, presidente, que convoquemos también al Ministerio de Ambiente, porque reitero, ellos son los administradores del CITE. Por lo pronto, presidente. Bien, gracias. Primer punto, entonces, creo que es necesario esta sugerencia que ya nos ha dado a conocer Carlos Berman, el asambleísta Carlos Berman, de convocar también al ministro del Ambiente. Vamos ahora a darle la palabra al asambleísta Mauricio Proaño. Mauricio, buenos días, adelante. Sí, buenos días con todos, con todas, a las autoridades que están presentes. También un saludo y siempre un aprecio por estar presentes aquí, y también que como parte todos de nuestro país a cuidarnos y a sacar adelante al Ecuador que se necesita. Yo quiero hacer una pregunta al viceministro, porque me indicaba que en el gobierno de Rafael Correa fue el que permitió las ventas y capturas. Y estuve revisando el acuerdo 486, cuyo acuerdo se realiza en base a un plan de acción de conservación y manejo que hizo el Instituto Nacional de Pesca. Hizo acorde a la resolución 6.2 sobre captura incidental. Hizo 6 de conservación. Además, hizo ese acuerdo
de acuerdo al Consejo Nacional de Desarrollo de Pesca, en un estudio un informe donde se decía análisis de la pesca de tiburón en la costa continental ecuatoriana, en el oficio INP DG 040772 del 20 de octubre del 2004. Entonces, en base a esa información, lo que se pide o se decreta es expedir las normas para la regulación de la pesca incidental del recurso tiburón, su comercialización y exportación en el Ecuador continental. Lo que ahí define qué es pesca incidental, involuntaria, qué es lo que se prohíbe en el Ecuador. Entonces, dentro de la reforma, de este decreto, está todas las prohibiciones para lo que es la captura del tiburón y especialmente la práctica de las aletas. Pero, claro, habla también de que no es según el estudio, y después revisé ya ahorita el plan de acción que está presente aquí, y dice que sí, es imposible prohibir 100% lo del tiburón, porque siempre hay una pesca incidental que se va dando en este tema. Lo que me preocupa es que a veces no entendí, tal vez nos decía que con ese decreto fue como que comenzó el problema a esto, y me preocupa porque en nuestra ley también tenemos una pesca incidental, en la que se hizo y la que se aprobó. ¿Será que después en el futuro también nos juzguen de decirnos es que ellos permitieron la pesca incidental y no prohibieron la pesca del tiburón? Entonces, mi pregunta es, ¿era necesario ese decreto? ¿Era necesario que en la ley también conste esto? Porque esto fue parte del asesoramiento que nos dio el órgano rector, ¿no? Para poner en la ley. Entonces, eso quisiera saber, porque de acuerdo a esa contestación, si hemos hecho bien en la ley nuestra, en el tema de que solo se prohíbe todo tema de pesca de tiburón, excepto las que son incidentales y con todos los controles, como dice también el decreto y como dice la ley ahora. Entonces, quisiera saber si estuvo bien lo que se hizo en el decreto 486, que es lo que nosotros también replicamos en la ley, porque ahí tiene todo el procedimiento y un poco estuve revisando todo el plan de acción, varias cosas de esas, y creo que si ha habido este problema, yo creo que es una cuestión ilegal. Manejado la norma, manejado la regla que está dada en el país, debería aclararse eso por las autoridades pertinentes. Pero esta es mi pregunta, quiero saber si, como se dijo del decreto de Correa, el 486 estuvo mal, entonces ¿por qué nosotros replicamos también en la ley lo mismo de la pesca incidental? Gracias. Gracias, asambleísta Mauricio Proaño. No sé si algún otro asambleísta desea intervenir, no tengo registrado acá. Ya le vamos a dar la palabra a todas nuestras autoridades. Andrés parece que quiere intervenir ya, pero ya mismo le damos la palabra. No sé, Verónica, si tiene algún otro asambleísta registrado allá que no tengo acá. No, señor presidente, ninguno. Muy bien, entonces demos la palabra al señor viceministro Andrés Aren. Andrés, adelante. Gracias, señor presidente, y gracias al asambleísta Carlos Bergman y al asambleísta Mauricio Proaño por sus preguntas, sus valiosas preguntas. El tema primero comenzar por las preguntas del asambleísta Carlos Bergman. El tema de pesca seca es pescado deshidratado. Hay varios métodos para deshidratar la carne de pescado. Algunos son bastante rudimentarios y tan simples como asolear el pescado. Pero otros involucran sal o algunos inclusive involucran otros químicos que permiten la conservación del pescado deshidratado y así se comercializa. En las aletas de tiburón es una metodología bastante utilizada porque se deshidrata, se seca muchísimo, se concentra
el sabor. Yo nunca la he probado y no pretendo probarla nunca, pero dicen que se concentra el sabor, y luego cuando hacen sopa con estas aletas, pues aparentemente queda mejor. En todo caso, ese es el principio con el que se seca, por el cual se seca este recurso. Ahora, sobre el tema de las toneladas exportadas, yo tengo de toda la información que tengo, no he presentado toda, pero puedo ir presentándola a medida que surjan preguntas. Voy a permitirme compartir la pantalla nuevamente. Este cuadro de aquí, que quizás, o sea, no lo presenté justamente porque es muy poco didáctico, porque tiene un montón de información, nos muestra el peso total de las 3 especies que las notas de prensa señalan que se incluyen en ese embarque. Pero este es el peso total de los individuos, no de las aletas. Y en el año 2019 son 3.600 toneladas de tiburones de esas 3 especies. Entonces, un poco para tener la idea de cuánto peso en tiburones pues estamos hablando. Ahora, ya he hecho la consulta yo de por especie cuánto pesa el juego de aletas, para un poco tener la referencia, y ya estamos sacando esa data. Esa es una data que no estaba registrada. Tenemos registrada sobre los pesos promedio de las exportaciones de las aletas secas. Yo quiero la data de las aletas todavía hidratadas y luego de las aletas secas. Entonces es importante presentar porque aún no la tengo la información definitiva. Pero en todo caso, estamos hablando que son en total 106.000 individuos que pesan alrededor de 3.600 toneladas. 106.000 individuos son el juego de aletas promedio dependiendo entre 4 y 6 aletas. Entonces estamos hablando de entre 400 y 600.000 aletas. Digamos que el promedio es 5, entonces tendríamos 500.000 aletas de estas 3 especies por el año 2019. Y ya les voy, espero poder enviarles en el transcurso del día de hoy la información con el peso de las aletas para poder tener esto como referencia. Con respecto a la pregunta del asambleísta Mauricio Proaño, yo simplemente hice una descripción histórica de lo que existía. Son 2 aproximaciones distintas para atacar el mismo problema, ¿no? Una fue la prohibición de la comercialización y la exportación, y la otra fue permitir la comercialización de la pesca incidental, porque era una realidad que igual estaba sucediendo. Son 2 aproximaciones distintas que atacan el mismo problema. Yo no quise hacer un juicio de valor. Si es que así se entendió, no fue la intención de mi intervención hacer un juicio de valor sobre si estaba bien o estaba mal ese decreto. De hecho, yo comparto que en temas pesqueros sobre todo, las regulaciones son necesarias. Tapar el sol con un dedo y decir que porque está prohibido en la ley no se va a pescar tiburones no es real. Sin embargo, lo que sí hay que hacer es regular y controlar mejor. Para eso, con su colaboración, hemos construido una ley que nos da esas herramientas para poder controlar y regular mejor, y yo estoy seguro que de aquí en adelante vamos a tener más y mejores resultados de control. Ya lo estamos haciendo y nuestro plan es hacerlo bastante rápido. Entonces, coincido yo con la opinión que hemos nosotros plasmado en la ley. En la ley se prohíbe la pesca dirigida a elasmobranquios, se prohíbe la pesca dirigida como pesca objetivo hacia tiburón. Obviamente la pesca incidental no se la puede prohibir porque el pescador, cuando lanza su red o lanza su anzuelo, si bien la experiencia le permite saber qué es lo que ve en la brisa, o sea, si es que los pescados están saltando en la superficie, puede reconocerlos, o por las zonas de pesca sabe que este caladero tiene tal especie, o en este caladero hay bancos
de otros peces, pero sin embargo, dependiendo de la profundidad de su arte de pesca, dependiendo del tiempo, dependiendo de la época del año, dependiendo de factores oceanográficos, las capturas pueden ser muy distintas. Esa es la riqueza de nuestro mar. En Perú, por ejemplo, la pesca industrial se circunscribe en una sola especie, son de monoespecie, ellos pescan anchoveta. En Ecuador, la misma flota pesquera pesca más de 65 especies distintas, porque nosotros tenemos una confluencia de corrientes, tenemos el Golfo, que es un estuario natural, tenemos las Islas Galápagos y el corredor entre el Golfo y las Islas Galápagos, que nos da una riqueza increíble. Entonces también tenemos mucha presencia de tiburones, porque como hay mucho alimento, y ellos son depredadores, son apex, son la punta de la cadena alimenticia, pues va a haber mucha presencia de ellos porque vienen a alimentarse. Entonces prohibir la captura incidental para mí no es la solución. Hay otras soluciones, hay dispositivos que se están estudiando, se está estudiando, la mayoría de las capturas son de pesca artesanal de estas especies. Se está estudiando también acuerdos de cooperación internacional para que esto no sea un gasto que tenga que hacer el pescador artesanal, sino que las mismas instituciones de conservación están dispuestas a correr con estos gastos, a hacer pesca piloto, pesca experimental, tratar de reducir las capturas. Vamos a limitar, tal como lo manda el artículo 486, hay un plan de acción, que es el Plan Nacional Tiburón. Vamos a trabajar con la información que tenemos ahora, ya estábamos trabajando, pero aprovechando la coyuntura, vamos a limitar las especies que se puedan, vamos a estudiarlo con claridad. Hay especies que se han incluido en los últimos meses en la lista de especies amenazadas, pues estas especies no se pueden exportar claramente. Y vamos a tomar otras medidas de control. También aprovecho para anunciarles que nosotros en febrero tuvimos la aprobación de un proyecto de inversión dentro del ministerio que incluía la erogación de alrededor de $26 millones en 2 años, 2020 y 2021, para mejorar el control, monitoreo y vigilancia de la pesca, entre otras cosas. Y en este mes entran 150 nuevos inspectores de pesca, lo que nos permitirá tener mayor cobertura del territorio, que como mencionaba el contraalmirante Sánchez, son casi 300 caletas pesqueras registradas, 297. Eso significa que si queremos tener presencia 24 horas al día de un inspector por cada caleta pesquera, deberíamos tener 300 inspectores por 3, es decir, 900 solo por caletas pesqueras registradas. Esto es imposible. Entonces estamos poco a poco, a pesar de las medidas de austeridad que tiene que implementar el gobierno en virtud no solo de la crisis que ya veníamos, sino del tema sanitario y de la pandemia, pues nosotros alcanzamos justo antes de que iniciara este evento aprobar un proyecto de inversión cuya fuente de financiamiento era un crédito externo que es dedicado exclusivamente para estos temas. Y vamos a aumentar este mes 150 inspectores y el próximo mes otros tantos. Entonces vamos a tener 300 nuevos inspectores que se suman a los 140 que ya tenemos y vamos a tener una mucha mejor cobertura. Nuestra idea, obviamente, como les decía, es imposible tener 24 horas al día, 7 días a la semana, inspectores en las 297 caletas pesqueras, pero lo que sí es más fácil es controlar a los comercializadores y a los establecimientos de procesamiento. Entonces nos vamos a concentrar ahí, porque si no hay quien compre estos productos de la pesca ilegal, la venta también debería reducirse en gran medida. Y hacer un poco de énfasis en lo que con mucha razón y mucho criterio señaló la directora la abogada María Alejandra Muñoz, que si nosotros al momento que recibamos la información oficial de este embarque podremos determinar con claridad las responsabilidades y obviamente va a haber procesos administrativos que determinarán cuáles son las sanciones si es que hubieran infracciones que se han cometido.
No sé si con eso he contestado las dos preguntas. Lo que tengo apuntado yo era el tema de lo de pesca seca, el tema de las toneladas que se exportaron. Quedo pendiente en enviarles el registro de las toneladas, porque simplemente me faltaba el dato de cuánto pesa el juego de aletas de tiburón para poder sacar una diferencia, porque tenemos el registro del peso del tiburón total, pero no el peso de las aletas. Y el tema de la autorización de pesca incidental de tiburón. Mi criterio, a pesar de que podríamos encontrar gente que tiene otro criterio, mi criterio, que es un criterio que lo he formado a partir de lectura y de reunirme con gente que realmente conoce este tema de muchísimos años, mi criterio es el criterio que ya les he manifestado y el que plasmamos en la ley, ¿no? Y la pesca incidental de tiburón es imposible. Creer que si lo poníamos en la ley nosotros íbamos a salvar a todos los tiburones era tapar el sol con un dedo, íbamos a tener una ley que no se iba a poder cumplir, que nos iba a costar muchísimo más el control y el seguimiento que lo que hemos logrado con la redacción de la ley. Entonces, manifestarles que el Ministerio ha hecho los esfuerzos por controlar con los recursos que tenemos hoy en día y que a partir de este mes estos recursos comienzan a aumentar aceleradamente. Estas personas debieron haber entrado, estos nuevos inspectores debieron haber entrado el mes pasado, sufrimos un retraso de un mes por el tema de la pandemia, pero comienzan a ingresar y estamos seguros que vamos a tener muchísimos mejores resultados. Gracias, señor viceministro Andrés Arens. Contraalmirante Lenín Sánchez, le damos la palabra a usted para alguna aclaración de lo que he escuchado de los asambleístas. Una vez más con usted. Adelante. Gracias, señor presidente, señores asambleístas. Insistir en lo que el señor viceministro explica, el proceso de la obtención de las aletas de tiburón. Si nosotros fácilmente tenemos 1 o 2 drones y los ponemos a volar sobre las caletas pesqueras, sobre el borde litoral, encontraremos en todas las terrazas, en todos los techos de las casas de nuestros pescadores y en los pamperos, aletas de tiburón secándose. ¿Cómo creo yo? Supongo, he conversado con el equipo de trabajo aquí en la Dirección Nacional, oficiales de muchísima valía y preparación, y este proceso de la obtención de las aletas es gradual, es permanente y de a poco. Es decir, obtenemos las aletas, la familia Sánchez va acumulando sus aletas, la familia López, la familia Plaza, y así se llegan a estas cantidades fabulosas de aletas de tiburón para el consumo en los países de alto consumo. Porque de lo contrario, si es que está prohibida la pesca dirigida del tiburón, es imposible que se llegue a estas cifras y valores. Pero la pesca incidental, como bien lo decía nuestro viceministro, estamos claros, el asambleísta que intervino, está prohibida, pero es imposible, es una utopía pensar que los tiburones no van a morder el anzuelo o no van a caer en las redes y enmayarse. Y esos son los que incidentalmente están siendo capturados y eso es lo que está permitido de alguna, si es que sí, es permitido. No se les alienta que haya la pesca del tiburón, pero incidentalmente van a existir. Entonces, considero yo, entre las ideas, pues no, también propender a través de medio ambiente, FAO, y recordar que el tiburón tiene altísimo grado de mercurio, concentración, y mientras más viejo, más mercurio, y desalentar el consumo del tiburón posiblemente nos ayudará a reducir la cantidad de tiburón que se capture y se comercialice. Y aunar esfuerzos, tenemos pocos recursos, las necesidades siempre van a ser mayores a los recursos que tenemos, pero eso no nos debe hacer que actuemos sentados a llorar por lo que no tenemos y lo que no podemos hacer. Creo que la visión que existe en los ministerios es otra, es diferente. Hay que mantener esa postura, esa visión, aunar esfuerzos y de a poco ir consiguiendo el desalentar la captura del tiburón, porque
son verdades sabidas, conversaciones de pasillos, conversaciones de comedores, conversaciones de oficina, que esto se hace, pero no hemos tomado tal vez el toro por los cuernos, y creo yo mucho en las mayores soluciones radicales, es lo que pienso, y desalentar de una forma práctica, pragmática, decir, miren, esto es lo que estamos encontrando, porque de uno en uno hacemos 1000 tiburones y de 1000 en 1000 hacemos una decena de miles, y es realmente espantoso ver la cantidad de tiburones que son faenados. Muchos son los que solamente el aleteo, el señor viceministro sabe, le cortan la aleta y el resto del cuerpo es desechado y lanzado al mar. Y todas esas cosas tenemos que unar esfuerzos para conseguir desalentar esto, disminuir los números. Y las explicaciones que he escuchado acá, afortunadamente, son muy claras, gracias a nuestra secretaria nacional de aduanas, a nuestro viceministro, en la película y el concepto clarísimo, con la información que nos den los pares de ellos en Hong Kong, podremos recién llegar a determinar si eso primero salió de acá. Estoy seguro que no es que se pescó acá, es una colección de aletas de algún tiempo, como ya lo explicaron, y el procedimiento de cómo se comercializa esto es lo que tenemos claro, y aquí tenemos que descubrir. Es cuanto puedo aportar, y recordar que la Armada siempre está presta y dispuesta a colaborar con las diferentes entidades del Estado con las que estamos vinculados muy estrechamente para garantizar que el trabajo que ustedes hacen y el que nosotros hacemos esté sumando vectores positivos en beneficio de todos quienes hacemos este país. Gracias, presidente, por el tiempo, y gracias a todos por su convocatoria a esta comparecencia. Gracias, contraalmirante, a usted también. Vamos a darle la palabra en el tema de las respuestas a la abogada María Alejandra Muñoz, directora general del Servicio Nacional de Aduanas, SENAE. Adelante, abogada. Muchas gracias, señor presidente. Con relación a la pregunta relacionada con la aduana y el tipo de control que habría recibido esta carga por parte del asambleísta Berman, me encantaría poder compartirlo. Sin embargo, al no tener identificada cuál fue la carga, número de contenedor, manifiesto de carga y nombre del exportador, no nos es posible determinar el tipo de control que tuvo. De todas las exportaciones relacionadas con aleta de tiburón o pescado seco, tenemos registrado perfectamente el tipo de control que cada contenedor ha tenido. Sin embargo, al día de hoy lo que tenemos es una denuncia que hasta que no nos llegue la información no podremos ni siquiera constatar si realmente tenemos unos contenedores que salieron del puerto de los puertos ecuatorianos. Es decir, mientras la denuncia no logre esclarecerse por parte de las autoridades de Hong Kong, va a ser muy difícil poder dar este tipo de explicaciones. Sin embargo, lo más relevante, como decía el subsecretario Arens y el contraalmirante, es haber solicitado la información de inmediato. Apenas tengamos la información, vamos a proveerla no solamente a la ciudadanía, porque es derecho de los ecuatorianos conocerla, sino también iniciar todas las acciones correspondientes, efectivamente, dependiendo del tipo de delito que se haya configurado, pues la autoridad competente lo hará. En nuestro caso, si es que hubo una defraudación aduanera o una falsa declaración, será un delito atado efectivamente a la autoridad aduanera. Caso contrario, pues dependiendo si no salió por los puertos ecuatorianos, será otro tipo de delito. En todo caso, simplemente decirles lo que le hemos podido dar es información que hoy vemos en el Ecuapaz, pero mientras no tengamos detalles propios de la autoridad de Hong Kong, no nos es posible determinar tipo de control, exportador, tipo de perfil, actividad a la que se ocupa, fechas donde esa carga salió del Ecuador, y realmente qué tipo de controles recibió. Como conocemos los controles que se dan dentro de los puertos de salida de mercancías, no solamente es la aduana, también tienen controles de antinarcóticos, tienen también controles de autoridades distintas, dependiendo de la necesidad que la aduana tenga. Entonces, simplemente estar abiertos a colaborar con toda la información en el momento que la tengamos y a iniciar las acciones correspondientes. Eso es, señor presidente. No se escucha.
No se escucha, presidente, tiene el micrófono apagado. Perdón, el error fue mío. Gracias a la abogada María Alejandra. No sé si alguien más de los asambleístas desea intervenir, porque no tengo registrado en esta nueva modalidad de la sesión algún asambleísta que desee intervenir. De no ser así. Señor presidente, buenos días. Si me permite una pregunta muy sencilla, disculpe la interrupción. Muy bien, no me dio tiempo muy a escribir. bien. Mercedes, adelante, adelante. Sí. A ver, la pregunta va específicamente para la persona encargada de la SENAE, ¿verdad? La abogada María Alejandra Muñoz. La abogada María Alejandra Muñoz, se me escapó el nombre, mil disculpas. Buenos días con todos. Bueno, he escuchado durante todas las intervenciones de que traten, o sea, de que están a la espera de que la información venga por las vías correspondientes respecto al Ministerio de Relaciones Exteriores. No sé hasta qué punto, señor presidente, una recomendación sea también importante llamar a un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores para que nos venga a explicar a la comisión también cuál es el procedimiento de la obtención de este tipo de documentos, cuando se requieren, cuáles son los plazos, cuáles son los tiempos. Pero la pregunta en específico para la abogada está, ¿qué pasa si el día si transcurren los días, pasan los días, se demoran con la información? ¿Qué medidas va a tomar el Ecuador ante esta denuncia? Si bien es cierto, no tienen detalles, no tienen mayor explicación y no tienen mayor conocimiento de qué realmente ha pasado con ese cargamento, ¿verdad? Pero ¿qué medidas tomará el Ecuador, la SENAE, el ministerio como tal, ante la falta de información o la información tardía que venga de parte de Hong Kong, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensan hacer? Esa parte a mí no me está quedando nada claro, señor presidente. Entonces, o cuáles son los tiempos que tienen que cumplir, como que ilustrarnos un poco más en esa base. En esa parte más que todo. Muchísimas gracias. Muy bien, abogada María Alejandra, le damos la palabra a usted. Adelante. Gracias, señor presidente. Gracias, asambleísta Serrano. Sin lugar a dudas, las relaciones internacionales, dependiendo de si existe convenio o no existe convenio de información, vamos a poder tener cruces. Por ejemplo, simplemente para poner distintos países, con Panamá, con Chile, con Colombia, con Perú, con Estados Unidos, la información está con Estados Unidos prácticamente en línea. La logramos recibir en menos de 24 horas. Hay otros países, principalmente los países asiáticos, China, Hong Kong, donde la información toma su tiempo porque no hay convenios. Y efectivamente tienen ellos también que obtener, los procesos que ellos tienen dentro de sus aduanas son complejos. Entonces, para poder otorgar informaciones fuera del país necesitan seguir algunos procesos. Coincido con usted que esa información, dado que no es una información diplomática que no me corresponde a mí darla, lo que sí le comento es, para nosotros no solamente ha sido Cancillería, también lo hemos pedido por la Organización Mundial de Aduanas, precisamente para facilitar. Yo espero que la Cancillería, que está haciendo todo su mejor esfuerzo para poder obtenerla, la pueda obtener al cortísimo tiempo. Podría mal hablar de tiempos que no me corresponden. Ahora, independientemente de eso, la aduana tiene sus mecanismos de control. Primero, la transmisión es electrónica, tiene su perfilador de riesgos activados, tiene la ventanilla única. Por ejemplo, el CITES es un documento que se obtiene en ventanilla única, es decir, es un documento electrónico que adicionalmente se obtiene y que es absolutamente verificable. La aduana no necesita ver el documento en físico porque estamos, tanto la Subsecretaría de Pesca como la aduana, totalmente unidas en la creación de un documento electrónico. Por tanto, no hay mayor fiabilidad que un documento electrónico, ¿no? Con una base y con una ventanilla compartida con la aduana. Si los mecanismos de control existen, siempre puede ocurrir una defraudación aduanera. Por supuesto, esto es parte de nuestro trabajo todo el tiempo. Por tanto, es muy relevante entender quién es y número de contenedor para poder establecer el perfil de riesgo, qué tipo de control se le dio, qué tipo de autoridad y poder determinar y saber dónde estuvo el acierto o el desacierto o dónde estuvo realmente la falsificación del exportador. Pero en todo caso, lo que le puedo decir es que coincido con usted que la Cancillería podría darnos una visibilidad de en cuánto tiempo, dependiendo de los tiempos que Hong Kong tenga como normales, por decirlo así, dentro de su aduana. Pongo otro ejemplo. Mucho tiene que ver, ustedes vieron hace poco una noticia de una requisición de 7,000 mascarillas en una aduana de España.
Inmediatamente la comunicación básicamente con España duró una semana, ¿bien? Solamente quiero ponerlo como ejemplo porque usted nos decía más o menos, oriéntenos en esto, una semana, y la requisición no se dio por ningún problema de legalidad en ese caso. La exportación fue correcta, fue antes de la prohibición de exportar mascarillas, fue en el mes de enero. Sin embargo, siendo que se había decretado la emergencia sanitaria en España, se permitió hacer requisiciones en las aduanas, en los puertos, de aquellos insumos médicos que eran necesarios para los españoles, y en ese caso la requisición no tenía que ver por un acto de ilegalidad del importador en España o exportador desde el Ecuador, sino que tenía que ver efectivamente con una disposición del país español. Allí se hizo toda una investigación, fiscalía, aduana, y logramos realmente identificar contenedor, exportador, etcétera, y nos dimos cuenta que desde el Ecuador no había ninguna anomalía. En este caso, ustedes saben que la cantidad, como bien nos decía la asambleísta Berman, pues es una cantidad que no corresponde con relación a lo que la Subsecretaría de Pesca plantea. Entonces, estamos atentos a que precisamente se nos ubique qué es lo que ha pasado. Otra alternativa, estoy simplemente hablando de escenarios, es que no hubiera pasado por un puerto formal. Todo eso se tiene que definir en función de la información, pero coincido en que es Cancillería quien debiera aproximarnos en los tiempos. La aduana, por su parte, está haciendo el acercamiento a través de la Organización Mundial de Aduanas. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Quiero decirles también que está presente con nosotros, solo como para información, ya habrán mirado en el chat, está con nosotros el abogado Bernardo Paul Hidalgo Vaquerizo, subsecretario de Recursos Pesqueros. También le queremos saludar, él está presente también en esta reunión. Y antes de finalizar, lo que sí creemos, y esta es una pregunta que yo quiero hacer a Andrés Aren, siendo que es el viceministro, estuvo trabajando muy de cerca con nosotros para la nueva ley de acuicultura y pesca. Lo que sí creemos debemos trabajar todos es en mejorar la coordinación interinstitucional, la trazabilidad de la información para mejorar los controles en vista de que ha ocurrido esto. Por supuesto que por lo que se ve se habría dado antes de que se apruebe la nueva ley, pero como para que funcione mucho más este marco jurídico que hemos aprobado, Andrés, quizás cómo hacer para mejorar la coordinación entre las instituciones. Quisiera conocer de usted su opinión. Adelante. Sí, presidente, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, la nueva ley establece un sinnúmero de instrumentos y cuerpos colegiados donde se hace este intercambio de ideas y cooperación interinstitucional. Poco a poco, dentro del reglamento y la normativa secundaria, se están reglamentando para poder implementarlos a la mayor brevedad posible. Sin embargo, quisiera decir de que en el marco del comité de crisis, que así le llamamos al comité que trata los temas de pesca en relación a la notificación el 30 de octubre del año pasado, en esta crisis nosotros tenemos varias mesas técnicas de trabajo interinstitucional donde se encuentran IRNEA, SENAE, a través de la Subsecretaría de Puertos de esa cartera de Estado, e inclusive con el Ministerio de Ambiente en otras temáticas. Y ahí hemos coordinado acciones para otros temas, no necesariamente para temas relacionados a este de tiburón, y podemos utilizar ese marco para tratar este tema en particular ahora. Así que por el tema de la cooperación interinstitucional, específicamente con las autoridades que se encuentran presentes hoy en día, tenemos una comunicación muy fluida, bastante eficaz, y como les señalaba en mi primera intervención, por este tema ya nos reunimos la semana pasada. Nosotros tuvimos una videoconferencia bastante larga, donde se establecieron responsabilidades, donde intercambiamos la información e incluso hipótesis de dónde habría que ir adelantando búsquedas hasta que llegue la información oficial desde Hong Kong que está recabando Cancillería.
Así que acogemos la solicitud y el comentario. En el marco del Comité de Crisis trabajaremos en una de estas mesas técnicas para profundizar la temática sobre esta carga de pesca ilegal, de aparente pesca ilegal, porque todavía no lo sabemos, que ha llegado a Hong Kong con aletas de tiburón. Gracias, señor viceministro. No habiendo más pedidos de palabra, Verónica Cárdenas, por favor, hemos agotado el orden del día. Sí, señor presidente, ha sido agotado el orden del día. Muy bien, queremos agradecerle a usted, señor viceministro Andrés Aren, a usted también, señor contraalmirante Lenín Sánchez Miño, director nacional de Espacios Acuáticos, y a la abogada María Alejandra Muñoz Seminario, directora general del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Seguiremos pidiendo otras comparecencias, como se ha dicho, al ministro del Ambiente, al representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, para seguir indagando y profundizando en esta investigación que en el marco o en el ámbito de nuestras competencias estamos haciendo como Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Se clausura esta sesión. Será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y a todas. Saludos a todos. Cuídense mucho. Gracias, a las órdenes siempre, Disney. Tengan buena tarde. Gracias a todos.